Bueno, buenos días, profe, ¿cómo están? Bienvenidas a este segundo encuentro y último de lo que es la asignatura de currículo. Eh, la idea es hoy culminar con lo que es la interacción de los diferentes temas a tocar durante esta asignatura. Ok, mis profes, vamos a dar inicio de una vez. Vamos a interaccionar en el momento que yo les diga, en el momento para que participen para darle mayor comunicación y dialogicidad en todo este proceso en el cual estamos ejecutando. Vamos a darle un pequeño resumen de lo que es el proceso de evaluación y unos aspectos de lo que hablamos de lo que era la teoría curricular, para que usted esté más claro y creando una especie de síntesis de lo que vimos en la primera actividad. Bien, mi profes, ¿les parece? Hola, Buenos profe, días, buenos sí, días. señor. Perfecto. Hola, mi profe Arlene, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Bienvenida. Hola, profe Oscar, gracias, muchísimas gracias, muy bien, gracias a Dios. Ah, Bueno, bueno, aquí bendecida. lamentando que no pude estar en el primer encuentro, pero bueno, yo sé que en este segundo encuentro me voy a alimentar más de lo que usted siempre nos ha enseñado, profe. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenida, profe Cleidy, Arlene, Jacqueline, Javier y Buenos días, creo, profe. ¿cómo está Javier? ¿Cómo me le va? Bueno, bienvenida a Muy esta bien, profe. actividad. Jocelyn, vamos a dar inicio. Vamos a dar una pequeña retroinformación de lo que va a ser el proceso de evaluación que se dio en la primera actividad y la idea es continuar con todo este proceso. ¿Ok? Aquí está lo que es la evaluación de la primera actividad que se amplió ya en el aula virtual y si no, el día de hoy le van a dar ampliación a esa actividad que creo que la habría hasta el día martes o miércoles. ¿Ok? Vamos a hablar de una primera evaluación que era construir un mapa conceptual del currículo y grabar una exposición de 5 minutos del mapa. Muchos me preguntaban, profe, pero ¿para qué la grabación? Bien, yo hablaba y voy a aprovechar de una vez de hablar de lo que es el currículo. Decía que hoy en día existen muchas herramientas en la tecnología en la cual no podemos aislarnos y que eso lo que se ha enfocado más que todo en lo que es la tecnoformación, porque se presenta en el siglo XXI, ¿sí? Como un giro de la sociedad global en los paradigmas y las teorías y modelos a nivel curricular que fortalecerían el perfil de ese estudiante. Y en una de esas herramientas, la tecnoformación que está emergiendo son la inteligencia artificial y que ahí dentro de la inteligencia artificial podemos encontrar aspectos o herramientas que nos permiten elaborar un mapa conceptual o que la misma inteligencia artificial nos va a elaborar ese mapa conceptual. Y yo no puedo decirles que no pueden utilizar eso porque es una herramienta que está a disposición de todos ustedes. Pero ¿cómo yo pretendo evaluar con mayor énfasis si ustedes me están comprendiendo lo que es el mapa de currículo a través de la exposición? Y ahí puedo yo determinar a través de la fluidez que vea dentro el dominio de ese contenido o de cada uno de esos aspectos que incluyeron dentro del mapa conceptual, como fueron los tipos de currículo o otros aspectos que ustedes pudieron evaluar. Entonces, aprovecho lo que es una herramienta que ha emergido y que ha sido hasta para hacer ensayos, para hacer herramientas que tenemos que adaptarnos nosotros como docentes. Y decimos a veces, pero eso es una camisa de fuerza y mire lo que nos está pasando, que estamos encontrando trabajos de investigación, ensayos, que ya la misma IA te produce y te escribe por ti. Pero ¿cómo yo puedo medir eso? Es de acuerdo a la creatividad y la innovación que tengamos nosotros como docentes de crear otra herramienta complementaria a esa evaluación que me permita determinar si hay un dominio en verdad de ese contenido. Por eso fue que mandé a hacer el video, ¿ok? Para evidenciar si en verdad se está desarrollando lo que es la competencia que yo aspiro a lograr, que es un conocimiento de esta herramienta, que la importancia que tiene el currículo dentro de las funcionalidades que nosotros desarrollamos dentro de nuestro perfil profesional o profesiográfico. ¿Ok? Otro de los aspectos que les mandé
a elaborar y que amplió un poco la fecha, que ya me la están modificando, es la de construir una línea del tiempo sobre la evolución del currículo de educación básica en Colombia o Venezuela. Ojo, voy a encontrar docentes que no trabajan en educación básica, estudian educación, trabajan en educación preescolar, diversificada o primaria. Es de acuerdo al espacio donde ustedes están laborando o en el currículo universitario. ¿Ok? Esa línea del tiempo tienen como fecha tope para entregarla el 10 de febrero. Y dentro del grupo del doctorado, yo envié una herramienta de, si no la visualizaban dentro del aula virtual, que ustedes las tuvieran acceso. Estoy mirando el grupo en ese momento, que fue el currículo. Ahí les mandé la herramienta de sugerencias para realizar una línea del tiempo. Si ustedes lo visualizan en el grupo, pueden verlo. ¿Ok? Y eh, la idea es que ustedes queden más claros de cómo hacer esa línea del tiempo. Ojo, si ustedes visualizan ese material que les mandé o creado, unas sugerencias que di, unas líneas, ustedes pueden ver que dentro de él encuentra de qué año a qué año quiero que me hagan esa evolución. Si ya la abrieron, ¿quién me lo puede decir? Y si no, pues yo la estoy abriendo para él. Ahí les indiqué los pasos para elaborarla, ¿sí? Y les dije que desde el año de 1900 hasta el 2022, ¿ok? Y les dije más o menos cómo ordenar las fechas, cómo hacer cada uno de esos pasos para poder cumplir con lo que es la línea del tiempo. ¿Sí la visualizaron algunos estudiantes o no? Sí, profe. Listo. Y está muy sencillo, muy práctico, pero también voy a evaluar la creatividad que tengan ustedes al momento de Fíjese, construirla. No tiene que buenos ser días. igual. La pueden hacer horizontal, vertical o a través de un cuadro donde colocan el año y el aporte y lo significativo. Ya eso lo dejo a libre creatividad de cada uno de ustedes. ¿Ok? Doctor, disculpe, ese es el Dígame. material que enviaron, usted envió al grupo, ¿cierto? De Sí. WhatsApp. Sí, Ah, ok, ahí está. gracias. Pero sin embargo, eso también está dentro del aula virtual. Yo lo envié hoy Sí, por si gracias. acaso no lo han subido. ¿Ok? Para que ustedes los tengan mayor acceso ahí. Bien, ok. Y una tercera actividad que es un ensayo crítico del currículo que desarrolla actualmente en su país, de acuerdo al nivel de educación donde labora. Ese ensayo tiene una ponderación del 25%. Con eso sumaríamos, ¿qué? 90% más un 10% que es de acuerdo a la participación o la intervención o donde estén en la actividad sincrónica que ustedes actualmente están desarrollando. Porque encontramos que hay estudiantes que no se conectan, ¿ok? Y se conectan, pero no tienen el micrófono abierto para poder participar. Y eso es muy importante porque aquí estamos interaccionando con una sencilla razón de aprender cada uno de nosotros de cada experiencia y crecer como seres humanos y profesionales en el cual estamos elaborando. ¿Ok? Aquí es permitido equivocarnos y como doctores nosotros tenemos que crear y forjar nuevas teorías, modelos que nos permitan fundamentar y crecer y compartir con la sociedad el conocimiento para que ellos tengan nuestro aporte significativo en lo que es el doctorado de humanidades, mención educación. Bien, en la clase anterior pues hablábamos de lo que era la teoría curricular. Esta vez voy a hablar a lo inverso, no voy a hablar desde de afuera, voy a hablar desde el centro para llegar a lo que es afuera, ¿ok? Y el diseño curricular pues hablábamos de que estaba conformado por una parte estática o dinámico, lo que llamamos el currículo estático y el currículo dinámico. Y que ese currículo estático estaba conformado ¿por qué? Por esas herramientas que eran objetivos y contenidos, mientras que el dinámico lo podíamos fortalecer a través de estrategias, metodologías, actividades y recursos que tenían que ser de acuerdo al contexto en el cual estábamos laborando o de acuerdo a las necesidades de cada estudiante o de acuerdo a los recursos disponibles dentro de nuestra institución educativa. Bien, que ese currículo dinámico pues era creatividad, se basaba en la creatividad, la innovación y la proactividad que tuviera cada docente.
y que ese estático era el objetivo y contenido, que ese diseño curricular es el que nos llegaba a nosotros, que era lo que llamábamos el currículo documental, ese currículo documental que teníamos en nuestra mano y que nosotros lo íbamos adaptando. Bien, ese diseño curricular que llega a nuestras manos en cada institución educativa, sea en Colombia, sea en Venezuela, sea en Ecuador, sea en Perú, sea en Chile o en cualquier parte del mundo, se basa en una construcción ideológica. Y esa construcción ideológica es la que se enfoca dentro de ese diseño curricular hacia el ciudadano que queremos y al ciudadano que pretendemos formar. Pero que ese diseño curricular también era permeable a la influencia de qué? Del contexto. Tanto el diseño va a influir en el contexto en el cual estamos laborando, como el contexto va a influir en ese diseño curricular, por cuanto va a influir de qué manera, en un aspecto dinámico, en cómo vamos a enfocar nuestras estrategias metodológicas y cómo vamos a desarrollar nuestras actividades y nuestros recursos de acuerdo a lo que existe en ese contexto. Bien, y que ese diseño curricular dependía del sistema curricular en el cual se estaba desarrollando. Ojo, pero este diseño curricular que es basado en una construcción ideológica y que es permeable a diferentes influencias del contexto, se inserta o responde ¿a qué? A las políticas educativas que están dentro de las políticas del Estado y que esas políticas del Estado están enfocadas o están preestablecidas, pero de acuerdo a la constitución de cada país y de acuerdo a las leyes que gerencian o son el ente rector de la educación en cada uno de esos países. Y esas leyes o esas políticas también se enfocan en una línea gruesa, que es la que emana a la UNESCO, que es a nivel mundial, donde sean esas líneas gruesas de lo que tenemos que enfocar dentro de la educación, pero que cada país lo adapta a través de la Constitución, las leyes y las políticas de Estado, y que se van dirigidas a las políticas educativas, y que se enfocan dentro o fuera lo que es el aparato ideológico del Estado, y eso es lo que me permite fundamentar la teoría curricular. Eh, eh, no sé si estamos claros en lo que estamos haciendo el resumen de la actividad pasada. ¿Alguien quiere participar sobre esto? Dar un aporte significativo sobre lo que es la teoría curricular. Creo que todos estamos como claros. No sé, la profe Joan, el profe Joan, si tiene algún aporte. Aida, que creo que abrió el micrófono. Sí, señor. Dígame, profe Aida. Profe, bueno, sí estoy de acuerdo con el tema de que el currículo debe ser permeable, que debe ser Ujú, un documento vivo ujú, y en constante estudio y en constante cambio, porque es que resulta que nosotros, bueno, anteriormente teníamos como currículo, por lo menos hablo de aquí, de mi país, de acá en Colombia, que teníamos un currículo que el gobierno nos expedía, estaba sujeto a lo que el gobierno expidiera, pero teníamos que sujetarnos a eso. Entonces, a partir de los cambios que hubo con la Constitución del 91 aquí en Colombia, eso se hizo un poco más flexible y le dio más autonomía a las escuelas para eh, ajustar el ujú, currículo a las necesidades contextuales, o sea, al contexto, al entorno donde está enmarcada la escuela. Yo por lo menos trabajo en una escuela rural que tiene varias sedes en veredas, o sea, mucho más rural, la ruralidad dispersa que decimos acá en Colombia. Entonces, la escuela donde yo estoy, o la sede donde yo estoy es rural, rural urbana, por decirlo así, en la población, en el corregimiento, pero tengo 4 sedes que están en unas veredas donde ni siquiera existe energía eléctrica, ¿ya? ujú, Donde la señal de celular es malísima, porque los habitantes de esa vereda, para cargar los celulares, tienen que ir hasta otra vereda donde de pronto sí hay energía eléctrica a cargar los celulares. E incluso algunos tienen que subirse a un árbol para tomar un poco de señal para hacer una llamada. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese tipo de contextos, pues ujú. inmediatamente nuestro currículo también debe estar ajustado
a esas necesidades y a ese contexto particular. Entonces, considero que de verdad el currículo debe responder a las necesidades educativas del entorno donde está ubicada la escuela. Debe ser, pues, obviamente permeable a la influencia de ese contexto en el cual la escuela se desarrolla y que debe estar en constante estudio, en constante revisión y en constante ajuste. Muy bien, mi profe Aida. Esto me trajo a cotación algo que habíamos hablado en la primera clase, ¿sí? De lo que hablábamos de los tipos de currículo, ¿verdad? Pero en los tipos de currículo hablábamos de la clasificación que tenía Posner, porque hay una parte que conversamos sobre eso. Y Posner hablaba de cuatro tipos de currículo, que era el oficial, el real vivido o operacional, un currículo oculto y un currículo nulo. Y que el oficial, claramente, de acuerdo a las políticas educativas del Estado y de acuerdo a las líneas que emergieron en la UNESCO, se permitió ser más flexible. Por eso cuando hablamos aquí en esta lámina, lo que era el diseño curricular estático y dinámico, siempre a nuestras instituciones o a lo que es la gerencia de la institución llega lo que es el currículo oficial. El currículo oficial es el mamotreto, lo que yo le digo mamotreto, que es donde se establece todos los contenidos, todas las actividades, todas las estrategias. Pero donde se establece esas contenidos, esas actividades, esas estrategias de acuerdo a las nuevas líneas, es que permita que el docente asuma con responsabilidad en el momento de crear esa planificación instruccional y adapte esa situación a cada uno de los contextos en el cual está emergiendo ese currículo. Como decía la profesora, hay zonas donde carecemos de internet, zonas donde carecemos de energía eléctrica, porque eso no es, eso es en América Latina, eso pasa en toda América Latina y es una situación donde el estudiante, el docente debe asumir con un reto y responsabilidad cómo adaptar y cómo llegar a ese currículo oficial a ese estudiante y de acuerdo a las características de ese contexto. Por eso cuando se hablaba del diseño curricular, y lo decía muy claro, me llega acá los contenidos objetivos a desarrollar, pero se transforma en dinámico la estrategia o la actividad o el recurso que yo voy a desarrollar. Asimismo, en el momento que yo hago la planificación instruccional, que también es currículo, yo creo no objetivos, sino competencia en el cual a lo largo tiempo voy a lograr cumplir con el objetivo preestablecido, que es el currículo estático. Y ese contenido lo adapto a través de estrategias de acuerdo a la realidad contextual. ¿Ok? Entonces, cuando yo llego a ese tipo de currículo, que es el que yo recibo, llevo a otro tipo de currículo que es lo real, lo vivido o lo operacional, que es colocar en práctica ese currículo que me llegó, ¿sí? Que es adecuarlo de acuerdo al contexto del cual estamos desarrollándolo y por eso hablamos de la permeabilidad del currículo. ¿Ok? Ahí es cuando emerge ese currículo que llamamos vivido o operacional. ¿Y cuándo emerge el currículo oculto? El currículo oculto es lo que emerge que no está dentro del currículo preestablecido o ese currículo oficial, pero que nosotros creamos dentro de nuestras instituciones, que es lo que denominamos normas de convivencia. No sé si en Colombia también sí, normas de convivencia creo que se llaman, o normas de cómo se establece, cómo debe actuar el estudiante, cómo debe actuar el docente, cómo debe actuar la comunidad, cómo debe actuar la colectividad o el capital humano que emerge dentro de ese o que hace vida dentro de esa sociedad que es nuestra institución educativa. Entonces, ahí emerge algo que se llama currículo oculto, que nosotros debemos colocarlo en práctica dentro de nuestros procesos de evaluación y dentro del proceso de planificación, y que no es más que las normas institucionales y el fortalecimiento de esos valores, y su impacto a veces llega a resaltar los mejores, llega a resaltar de mayores énfasis que el currículo documental o el currículo oficial. Entonces, ese currículo oculto que no lo vemos aquí dentro de esta lámina, es el que está dentro de la institución. Y es lo que yo hablaba anteriormente, lo que era la misión y la visión de esa institución, que era la misión se enfocaba más hacia el compromiso ciudadano, mientras que la visión se enfocaba más hacia la calidad instruccional. Pero que teníamos que estar muy claros de lo que era el fortalecimiento de esos valores, pero cómo fortalecíamos esos valores o enfocábamos ese currículo oculto a través de nuestra planificación en las estrategias, actividades y recursos que utilizábamos y que eso queda con base a la creatividad que tuviera el docente. ¿Ok?
Pero también, según lo que hablaba Posner, existe un currículo que es el currículo nulo, que no está dentro de ellos, porque a veces encontramos contenidos y nos sumergimos solamente en el contenido, por lo menos ahorita, un contenido, por decirlo al azar, el medio ambiente. Y hoy en día, en el mes de enero, pues pasó algo entre lo que fue Colombia y Venezuela y está pasando todavía, aunque ahorita comenzó una ola de frío en algunas zonas. En este caso, en el estado Táchira tenemos, o desde allá tenemos un poco más de frío, llovió, en Bogotá llovió, según las noticias, pero teníamos una ola de calor que había provocado la quema del medio ambiente, ¿verdad? Y los que estábamos en el proceso de formación o estamos ya entrando a la educación, nos tocó redimensionar ese proceso de objetivos o contenidos de acuerdo a qué, a lo que estaba ocurriendo en el momento y adaptar a ese cuidado del ambiente lo que estaba pasando por lo menos en los páramos de Santander, de tantas hectáreas, 14, 16 hectáreas quemándose. Aquí en lo que estaba pasando en el estado Táchira, los que tenemos estudiantes, docentes venezolanos, las quemas que están surgiendo alrededor de cada uno de los entornos. Entonces, ahí es cuando el docente tiene que crear una actividad, un contenido adaptado a ese contenido que está dentro del currículo oficial, pero crearlo con estrategia de actividad y que si no estaba dentro de ese currículo oficial, tengo que adaptarlo de acuerdo a la situación que está pasando. Y es crear un beneficio hacia la colectividad, porque nosotros como docentes, que somos líderes y gestores sociales, debemos estar prevenidos ante cualquier actividad y eso. Y que ese currículo nulo es el conjunto de contenidos y aprendizaje y habilidades que no están presentes en el currículo diseñado o lo que llamamos el currículo oficial, pero constituye una de las demandas de mayor prioridad a nivel del momento que lo que está ocurriendo. Eso mismo ocurrió cuando lo que pasó en lo que era el COVID, cuando surgió el COVID, no cuando fue el encierro, sino el momento post-COVID, que nos dijeron tienes que usar tapabocas, usar nuevas normas higiénicas donde nuestros niños desde la edad preescolar, que para eso fue una experiencia para ellos, tenían que usar tapabocas, tienen que usar tapabocas cuando hoy en día tienen una situación de índole viral, gripal, y usar tapabocas, no pasarse la mano como lo que está haciendo el doctor Oscar en este momento, la mano en la nariz ni en la boca, ¿verdad? Sino estar otra forma de ver la sociedad y ver la vida y del compartir, porque ya no estamos exentos ante otra epidemia que pueda ocurrir. Y si estamos preparándonos de esa manera, como actualmente hablamos, es necesario crear nuevas políticas y eso no estaba dentro del currículo documental y eso es lo que denominamos currículo nulo. ¿Ok? Eso lo hablábamos en la clase anterior, pero también encontrábamos otros autores que daban otros tipos de currículo, como el caso de Díaz, Barriga y Sacristán, que hablaban del currículo abierto, hablaban del currículo cerrado, del currículo flexible y del currículo inclusivo. Y que nosotros inclusive cuando hablábamos del currículo cerrado era lo que yo lo vinculaba más que todo con el currículo oficial que hablaba Porner, que Sacristán habla que el currículo cerrado es el que mantiene los objetivos y contenidos, ¿sí? Y ya está determinado, por lo tanto la enseñanza es igual para todos, pero que eso a través de lo que se llamamos currículo abierto nos ha permitido adaptarlo a la realidad vivida, como lo hablaba anteriormente la profe, y que decía que de acuerdo a los cambios surgidos, pues era un poco más flexible, pero nunca sin olvidar que a nosotros nos llega un currículo cerrado o un currículo oficial que nos dirige, pero que el currículo también era flexible y nos permitía entender las particularidades de un nivel educativo y que responder a las características de estudiantes. ¿Y por qué flexible? Porque, por ejemplo, hablamos del COVID, por decirlo ahorita, y yo no podía hablar en educación inicial, hablar cómo mantenerse o cuidar el ambiente, ¿verdad? O, perdón, cuidarse uno a un niño de primaria o a un niño de a nivel diversificado secundaria. Había que tratar la misma temática de diferentes formas, con flexibilidad de acuerdo a las características de cada estudiante y desarrollar esa motivación que nos ha fortalecido y nos permitió salir de en ese momento tan coyuntural de lo que fue el COVID, llegar a emerger y surgir a lo que fue el post-COVID, que surgió otras necesidades, como fue el trauma para muchas personas,
lo que enfocó en el encierro. Primero al hombre, porque no digo que solamente el hombre se transformó en un agresivo. Volvimos a ver situaciones de maltrato y se hizo mucho énfasis del maltrato hacia la mujer, en el cual tuvimos que enfocarlo a través de ese currículo inclusivo y ese currículo nulo. El currículo inclusivo que hablaba Sacristán y Barriga, y el currículo nulo que habla Posner. Y teníamos que adaptar contenidos acerca del maltrato de la mujer, pero no solo la mujer fue maltratada, porque a veces hablábamos de que la mujer fue maltratada, pero nos olvidamos también que hubo situaciones de hombres maltratados y que tuvimos que, a manera de post-COVID, manejar esa estrategia porque era un problema latente de la sociedad y que estamos bien, siendo visibles. También vimos cosas de abusos en la cual los niños estaban muy sujetos a esas situaciones por los encierros y todo eso, en las cuales tuvimos que cambiar muchos aspectos de cómo desarrollar nuestra forma de ver la educación y de formar nuestros estudiantes. Vimos muchos aspectos de índole psíquico donde las personas asumieron otras funcionalidades. Entonces, lo que quiero decir con esto es que siempre vamos a tener un currículo cerrado, un currículo oficial, pero depende de la creatividad y la proactividad del estudiante, del docente, de transformarlo en un currículo más operacional, real vivido, o de un currículo flexible y abierto que me permita llegar de acuerdo a las necesidades, pero que si emerge una situación que no está dentro de ese currículo oficial, emerge lo que es el currículo nulo o inclusivo, como lo que estaba pasando con la situación COVID y post-COVID, y ahorita con la situación de lo que fue la ola de calor o lo que está sucediendo con la ola de calor. Pero también teníamos que hablar y tenemos que hablar de un currículo oculto que no está claramente establecido en ese currículo, en ese mamotreto, en ese programa, en esa guía, y que nos permite llevarlo a través del currículo oculto, que son nada más que las normas institucionales que nos permiten fortalecer ese futuro ciudadano, desde fortalecer esos valores y fortalecer ese perfil que vamos a hablar hoy y que va a ser muy bonito para que ustedes vean cómo se vincula. El perfil del estudiante no está colocado dentro de ese currículo oficial porque se quiere colocar la palabra o porque se quiere crear, no. Van a ver qué relación o qué vínculo tiene cada asignatura o cada nivel para la formación de cada uno de esos perfiles, de los cuales pretendemos formar de ese futuro ciudadano. Bien, mi profe, ¿estamos claros hasta ahora? Sí, profe. Bueno, otro de los aspectos que tocamos fue los elementos básicos que conforman el currículo. Ese currículo oficial, ¿verdad? O ese currículo cerrado y que debemos enfocarlo dentro de nuestros currículos flexibles o nuestro currículo real vivido operacional, está conformado por unos elementos. Esos cuatro elementos son, primero, las metas y objetivos. Esas metas y objetivos nos da la respuesta de la interrogante ¿para qué enseñamos? ¿Sí? No es más que el propósito real de indicar una aspiración o una política general para dar una dirección a los niveles o estándares nacionales. Esa meta objetivo lo que pretende es darle respuesta a lo que dirige las políticas educativas del Estado. Hoy en día, yo sé que hay profesores que me van a hablar, que cuando hacemos la parte operacional de lo real vivido, planificamos por competencias, es donde enfocamos lo que es adaptar ese objetivo de lo que pretendemos lograr a lo que se logrará a través de la competencia enfocado en esa acción o en esa planificación que está haciendo, ¿verdad? También uno de los elementos básicos que encontramos dentro del currículo es el contenido, y ese contenido me le da respuesta a una segunda interrogante, es qué enseñar, ¿sí? Que no más se refiere al saber hacer y al saber ser, que son los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que debe aprender un alumno o que debe desarrollar un alumno. Ahí si nosotros enfocamos esos tres aspectos, que es el concepto, el procedimiento y la actitud, ya con la actitud estamos dando un paso más hacia lo que es el currículo oculto y hacia esas normas que se preestablecen para darle respuesta a ese currículo oculto que están enfocados. Ok, Dami, disculpen un minuto. Bien, ese currículo oculto se basa en las normas y convivencias
en las normas y convivencias, en esos, en el fortalecimiento de esos valores de la sociedad, los valores de la familia, esos valores que ya vienen innatos del niño, ¿sí? Que estamos formando hasta que son adultos y que seguimos fortaleciendo ya como adultos, porque tenemos normas preestablecidas a nivel de la sociedad, pero también tenemos normas que estamos estableciendo dentro de lo que es la institución. A otro punto, otro elemento que encontramos dentro de nuestro currículo documental o perdón, nuestro currículo oficial o nuestro currículo cerrado es la metodología y sí la encontramos. No es, pero esa metodología la vemos más que todo como un modelo de orientación, porque ahí debemos entrar a la flexibilidad. ¿Y qué es la flexibilidad? Es ver qué tenemos en nuestro entorno, en nuestra institución para poderlo adaptar a esa metodología que queremos desarrollar. Recordemos que hay instituciones que tienen diferentes situaciones, diferentes recursos humanos, diferentes recursos materiales, la cual tenemos que adaptar y enfocarlo dentro de nuestra metodología. Eso le va a dar respuesta a nuestra tercera interrogante, que es cómo ensayar. Pero aquí entra ya más la creatividad y la proactividad de ese docente que queremos. ¿Sí? Esa metodología no más que son los enfoques básicos de la educación mediante el cual se contempla, se planifica, se evalúa, se ejecuta y se evalúa el proceso de enseñanza-aprendizaje formal. Se implica actividades, técnicas, estrategias más adecuadas para que los diferentes tipos de contenidos se aprendan. Es decir, ahí vamos a encontrar los diferentes tipos de evaluación, cómo evaluar ese proceso de enseñanza y aprendizaje más formal y cómo podemos enfocar esas actividades, pero nosotros debemos adaptarlas porque ahí es cuando entra el currículo real, vivido, operacional, que es lo que nosotros vamos a enfocar dentro de nuestra planificación. No es enfocarnos a lo que ya está preestablecido, es adaptarlo de acuerdo a la realidad en la cual estamos laborando. Y es ahí cuando damos la respuesta de cómo enseñar. Otro elemento que encontramos dentro de nuestro currículo, esa síntesis de currículo que nos llega a las manos, porque no es el currículo general, porque ahorita lo van a visualizar unas cosas que ustedes van a decir, eso no llega a nuestras manos, pero que nosotros como seres doctorandos, como seres que queremos darle un aporte a la sociedad del conocimiento, tenemos que estar claro que eso existe y que debemos ir a eso para promover la investigación y seguir adaptando nuestros contenidos y nuestros procesos a la realidad de lo que pretendemos formar. Bien, otro de los aspectos es la evaluación. Y la evaluación me va a permitir es señalar cómo hice el proceso, si lo logré. Anteriormente la evaluación era sin un principio de poder y el alumno, el docente, entre más alumnos tenía aplazados, era mejor el docente. Hoy en día ese concepto cambió, porque resulta que entre más aplazados yo tengo, quiere decir que yo estoy fallando en el proceso de mi planificación de cómo enseñar porque no estoy llegando al estudiante o no he enfocado cómo llegar a controlar. Algunos me van a hablar y esos procesos de indisciplina que sean dentro de las aulas, que son difíciles de controlar, no son difíciles siempre y cuando usted tenga una creatividad de cómo controlar esos grupos de acuerdo a las características de cada uno. Ahí sí tiene que basarse en la creatividad que tenga cada docente para lograr el control. Esa evaluación de cómo lo hice, ¿sí? Abarca obtener evidencias sobre los cambios conductuales en el estudiante. Ojo, mire cuando hablamos cambios conductuales, ¿no? Porque a veces evaluamos solamente el proceso del concepto, pero nos olvidamos del proceso actitudinal del estudiante en el proceso de evaluación. Y también hay que reforzar esa parte de ese estudiante, ¿ok? Eso está dentro de los elementos curriculares y lo hemos dejado a un lado, porque en algunos momentos hay docentes que se han enfocado solamente a medir el concepto. Hay pruebas que aplica el Estado donde solo mide es el concepto y nos estamos olvidando del procedimiento y la actitud que hemos logrado cambiar y que hemos logrado para beneficio de la sociedad, porque estamos formando ciudadanos reales, ciudadanos que necesitan nuestra comunidad y que nos hemos enfocado solamente en referirnos en una operación matemática o en la memorización de un concepto. Y entonces estamos evitando lo que es el aprendizaje significativo, ¿ok? Y sin olvidar
que son tres aspectos que debemos manejar en el contenido, que es el concepto, el procedimiento y la actitud. Y cuando yo voy a hacer ese proceso de evaluación, tiene que estar enfocado los tres aspectos, porque si no estamos dejando a un lado el currículo oculto. Y eso está preestablecido dentro de los elementos del currículo. Solamente que para nosotros es más sencillo evaluar un contenido antes que evaluar un procedimiento o una actitud. Y resulta que la actitud o el procedimiento la podemos ir evaluando a diario a cada estudiante. ¿Y qué pretendemos con esa evaluación? Que su propósito sea servir de guía al logro de los resultados deseados. Es evidenciar, oye, cumplí, lo logré, vamos a seguir, vamos a avanzar. Ah, tengo dos estudiantes por nivelación, vamos a nivelarlos para que se compenetren con su grupo y no se vayan quedando atrás. Ojo, hoy en día esa evaluación está enfocada de otra manera, se evalúa más hacia lo que cómo lo hice y por eso se da respuesta. En síntesis, tenemos cuatro elementos básicos del currículo: las metas, los objetivos, los contenidos, la metodología y la evaluación, que le dan respuesta a cuatro aspectos: para qué enseñar, cómo enseñar y cómo lo dice. Y que están inmersos dentro de esos cuatro elementos los currículos: el oficial, porque lo vemos que es lo que está, ¿verdad? Cómo enfocar lo real vivido y lo operacional. También dentro de lo real vivido operacional está lo oculto, que es lo que hablamos de lo actitudinal, ¿verdad? Y actitudinal, y el currículo nulo, porque es la metodología que voy adaptando de acuerdo a algunas situaciones que van emergiendo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o alguien quiere aportar algo? Levánteme la mano. Hasta el momento ninguna duda, doctor. Todo claro, gracias. Jacqueline, ¿está clara? La profe Jocelyn no tiene, me dijo, micrófono. No, no tiene. Profe Oscar, Ajá, dígame, profe Arlene. bueno, excelente, ¿verdad? Excelente, excelente esa explicación que usted nos acaba de dar. Y como usted lo dice, nosotros el currículo siempre lo manejamos en diferentes maneras, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como usted lo decía, siempre se nos presentan acontecimientos en el momento y pues, como usted lo dice, para poder que le llegue al estudiante, nosotros tenemos que realizar diferentes tipos de actividades y de la manera adecuada a cada grado en el que estemos, ¿verdad? Así es. Entonces, el currículo siempre va a estar, siempre no va a ser, no lo vamos a manejar como el que siempre hemos venido manejando. ¿Por qué? Porque debido a esos acontecimientos, pues nosotros manejamos el otro tipo de currículo. Ujú. Y siempre nos enfocamos más en el documental, olvidando un poco esa flexibilidad o ese real vivido del estudiante y de la realidad en la cual estamos emergiendo. Mírame, un aspecto de lo que hablábamos entre los elementos del currículo es lo que surgió, que fueron las diferentes herramientas tecnológicas, ¿sí? Que nos permitió desarrollar lo que es la tecnoformación o la tecnoeducación, que más que todo es exigir un docente profesional multidimensional, ¿sí? Que sea proactivo, productivo y creativo, con altas competencias creativas para hacer de la tecnoformación en el desarrollo de las aulas más amenas y en la cual permitan. Miren este espacio en el cual estamos trabajando ahorita, con un soporte tecnológico, con una tecnoformación que nos permite interaccionar, ¿verdad? Donde nos permite crecer más como profesionales, ¿verdad? Y nos permite a cada uno de nosotros interaccionar con cada una de las experiencias que hemos tenido. Bien, eso es parte de la flexibilidad del currículo y es parte de la flexibilidad de lo que nos llevó a esos cambios de lo que surgió con ese currículo nulo que nos permite avanzar cada día en cada uno de de los sistemas que nos están eh, atravesando. Bien. Para que estemos claros, cuando nos llega el currículo a nuestras manos o ese diseño curricular, que es un libro que muchos a veces agarramos
y decimos, ya lo leí para este año, si estoy dando cuarto grado, pues vuelvo y repito la planificación del cuarto grado, si estoy dando educación inicial, el tercer nivel, pues vuelvo y planifico, ya no lo vuelvo a ver. Si estoy dando química en la universidad, yo ya planifiqué el semestre pasado, el año pasado, vuelvo a hacer el mismo proceso, no hago un cambio de acuerdo contextual, entonces nos sujetamos a eso. ¿Por qué? Porque nos conformamos con solamente tener los elementos estructurales del diseño curricular, que no más que el currículo oficial. Pero para que ustedes sepan que hay algo que no leemos y no verificamos, que entre los elementos del estructurales de ese currículo encontramos la fundamentación, que es nada más y nada menos que lo que nos va a sustentar cada uno de esos aspectos que nos va a dar vida al currículo. ¿Qué es esos aspectos? La fundamentación me va a decir cuáles son las teorías, cuál es el modelo, cuál es el paradigma que voy a desarrollar. Por eso dentro del currículo encontramos aspectos como lo pedagógico, que me va diciendo cómo quiere que ejecute ese proceso. Vamos a encontrar también lo andragógico, si a nivel de educación de adultos. Vamos a encontrar lo psicológico, porque tenemos que manejar como docente aspectos de la psicología que me permita dar operatividad al proceso de formación, que eso lo hablamos también en la clase pasada, si lo recuerdan. Vamos a hablar de la tecnología. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir evidenciar la realidad de lo que estamos actualmente sucediendo, que es la evolución tecnológica que estamos teniendo a nivel educativo. Otro aspecto sería, ¿qué más? Lo epistemológico, claramente que tenemos que manejarlo y que está dentro de esa fundamentación. Encontramos también lo sociológico, lo filosófico, lo tecnológico, como le dije, y lo antropológico. Tenemos que manejar toda esa fundamentación para poder lograr, ¿sí? Lo que buscamos, que es la planificación o la adaptación de ese currículo a la realidad. Pero eso está dentro de lo que es la estructura curricular, que a veces nos llega a nuestras manos, pero nosotros como doctorando y como doctores debemos ir hacia ello. Cuando llegamos a una universidad, por lo general nos contratan, entonces nos dan es lo que es, vas a desarrollar el contenido de matemática, matemática uno, aquí están los contenidos, las estrategias sugeridas, pero nosotros desconocemos por qué. La primera pregunta que debemos hacer cuando llegamos a una universidad es, ajá, ¿qué profesionales voy a formar? ¿Qué profesionales? Ajá, estoy dando matemática uno para ingenieros en el área de sistema, para ingenieros industriales, para ingenieros civiles, o estoy dando matemática 2 para formar docentes en educación en mención matemática. ¿Me están comprendiendo? Yo no puedo desarrollar el contenido para un ingeniero industrial igual que para un ingeniero de sistema o igual que para un docente en el área de matemática. ¿Por qué? Porque cada uno de esos contenidos o cada una de esas áreas tienen una razón de ser y que está vinculada directamente con el fortalecimiento del perfil del futuro profesional que vamos a ver. Eso ahorita vamos a hablarlo más adelante. ¿Ok? Pero lo que tenemos que estar claro es que tenemos que conocer cuál es la fundamentación que me va a dar orientación y me va a dar una visión más clara de lo que pretendo formar como futuro ciudadano y que esa fundamentación está preestablecida de acuerdo a lo que la establece la Constitución Nacional, que me enfoca cuál es el ciudadano que requerimos. Y ahí ya comienza nosotros a visualizar lo que es el perfil. Bien. Otro de los aspectos o elementos estructurales que encontramos en el diseño cuando vamos a hacer un diseño curricular es realizar una investigación exhaustiva o diagnóstica de lo que pretendemos formar, ¿sí? Y eso está preestablecido dentro de ese diseño curricular. Otro de los aspectos que ustedes van a encontrar dentro del diseño, que a veces dejamos a un lado, es el perfil del estudiante. Ver qué estudiante es el que vamos a formar.
Otro de los aspectos es la selección de objetivos, selección de contenidos, selección de estrategias, establecimiento de criterios de evaluación de los aprendizajes. Todo eso lo tienen que encontrar usted dentro de su currícula para luego poder ir a lo que es la planificación o el desarrollo de esa planificación de ese currículo dentro de la acción que va a ejecutar como docente. Bien, esos elementos son fundamentales reconocerlos y evidenciarlos dentro de nuestra currícula y que nos va a permitir fortalecer ese accionar docente hacia la calidad y hacia el enfoque que nos exige tanto la institución universitaria como el gobierno nacional, como cada uno de los aspectos, y que nos va a permitir fortalecer el perfil de ese futuro profesional. Bien, profe, ¿alguna pregunta? Sí hay una pregunta y la voy a decir. Ejemplo, Aida, usted tiene en sus manos esos aspectos en que, primero dime en qué nivel trabajas, de dónde, de qué país, si es de Venezuela a Venezuela, si es de Colombia a Colombia o bueno, cualquier parte del mundo. Y si usted tiene, cuando usted está planificando esas herramientas a su mano. Aló, buenos días, buenas ¿Cómo está, tardes. Adolfo? ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo me le Muy va? bien, doctor. Bien, bien, gracias. ¿Cómo están por ahí todos? Muy Ajá, bien, profe. trabajo con la parte de supervisión educativa Ajá, y pues es esencial todos esos elementos que usted nos está hablando para poder construir el currículo ajá, o personalizar el currículo, ¿sí? Ya que ajá, lo que nos envía el ministerio pues es un cuaderno o una guía que es totalmente estructurada, pero ya sí. depende de cada docente, de, del diagnóstico que haga con su grupo de estudiantes, de la zona donde se ubique, contextualizar, ¿sí? Y contextualizar ese currículo y llevarlo a la realidad que está viviendo allí cada sector o cada grupo, dependiendo de sus necesidades y de las necesidades académicas que él detecte eh, con su grupo de estudiantes a partir de su diagnóstico. Ok, Adolfo, pero hago una pregunta. Cuando usted me habla de esa herramienta que llega a manos del docente, ¿verdad? Ujú. Sí, Es ese currículo oficial que llega, ahí está establecida la fundamentación de lo que se pretende. O sea, ahí está el aspecto, lo que hablábamos de la pedagogía, el aspecto epistemológico, filosófico, o solamente llega, ¿qué es lo que le llega al docente que como supervisor bien, tiene en sus manos? cuando hablamos aquí a nivel nacional en Venezuela, pues cuando recién se estructuró el currículo bolivariano, Ajá, se 2007. manejaron, se manejaron varios, digamos, varios folletos, varios documentos. Uno Ujú, primero venía lo que era toda la parte conceptual, la parte filosófica, en qué se ujú, basaba el ideal del ciudadano que se quería formar, concatenado con la formación del ciudadano que se quiere a través de la Constitución. Y luego se nos envió un diseño curricular por cada etapa de aprendizaje, el diseño de educación inicial, el de primaria, el de educación media, y allí vienen todos los que son los contenidos, algunas estrategias que se sugieren, los pilares, ujú. y más o menos esa es la estructura y la parte de, de cómo, qué es lo que se quiere conseguir con la formación del estudiante. Ok, mi profe Adolfo, le digo, yo fui parte de las mesas de trabajo en el Ujú. año y cuando surge el currículo bolivariano 2007, que más recuerdo, sí, 2007, 2006, si más no olvido. Ajá, Es por más, ahí. yo lo Sí, desarrollé por ahí. en la Bustamante. Estuve en las mesas Ajá, de por ahí más o menos. trabajo y se Sí, hizo un análisis de eso. Inclusive se hablaba que era un currículo nuevo, que no había nada de lo viejo y yo hice énfasis en algo. Le dije que no, eso no era así, que casi me matan, me atacan, no, pero al final sí reconocieron. Le dije, nunca un currículo surge otro sin tomar lo bueno de lo que se está dejando, que era el currículo correcto. básico nacional. Y si usted Sí, visualiza el currículo básico nacional con el currículo bolivariano, estoy diciendo lo que dije en ese día. eh, Ustedes van a evidenciar que hay aspectos que están en el currículo básico nacional que están incluidos dentro del currículo bolivariano. Todo el mundo sí, me dijo señor. que no y yo llevaba los dos currículos y dije, míralo, cómo es el aprender a hacer, el aprender a convivir. Bueno,
Tanto esos aspectos corregirlo, donde claro. se habla del proceso, lo procedimental, lo conceptual y lo actitudinal. Pero la pregunta es, Lo que que al pasa es que no principio viene llegó especificado, sí, viene eso, todo muy, como muy, muy globalizado. eso. ¿Por qué? Esa es Porque la diferencia. lo que es el currículo, lo que yo llamo determinante, que es el currículo general, siempre reposa es en la dirección del plantel. Y cuando hay cambio Sí, de directores, no lo reconoce y no lo ven, que es lo que se tenía que trabajar. Y me disculpan los profesores de otros países, pero vamos a ver, porque yo sé que en Colombia también se hace. Lo que se hacía era la planificación, que era un día viernes, que se llama, ay, se me fue la palabra ahorita, que era cuando nos reuníamos todos los docentes con el círculo directivo de y estudio. círculos de estudio. Y ahí era cuando se analizaba. Ahí en ese círculo de estudio es cuando el gerente de Ujú. la institución tenía que llevar o tiene que llevar Sí, va. la currícula que llegó a esa escuela, porque llegó una sola. Lo Claro, el demás diseño llega curricular. es la síntesis a cada institución, a Ajá, cada nivel, a cada grado que tiene que dárselo a cada profesor y sí, señor. analizar cada uno de esos aspectos que era el perfil de lo que se pretende. Eso no escapa tampoco a las instituciones de otros países, ojo, ni a las universitarias. Ustedes cuando uno llega a una institución universitaria, lo primero que tiene que hacer el coordinador académico o el vicerrector académico, conjuntamente con el rector o el secretario de la institución, que el secretario es la Secretaría General que se encarga de velar por el buen funcionamiento, se debe encargar de discutir del perfil del profesional. Ejemplo, cada escuela en una universidad, la escuela de derecho tiene que hacer una reunión y decir, mire, ¿qué pretendemos formar con los nuevos abogados o los nuevos profesionales de las ciencias jurídicas? Pretendemos formar un profesional comunicativo, como lo están viendo ahorita en la lámina, expresivo y participativo. Pero ¿cómo podemos lograr que ese profesional sea comunicativo, expresivo y participativo? Tenemos que vincularlo con las asignaturas que conforman el plan de estudio que me ayudan a fortalecer. Mire que a nivel universitario se maneja. Y aparte, tengo que crear, ¿sí? Un perfil del profesional social que está preestablecido entre la Constitución y entre la ley de educación o las leyes de educación. Ejemplo, para mí la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como también la Constitución Nacional en Colombia, habla de formar ciudadanos justos, leales, decididos, ¿verdad? Que sean honestos. ¿Cómo yo vinculo ese perfil que me exige la Constitución con cada una de las asignaturas que conforman el plan de estudio? Entonces, si eso se discutiera en vez de otras cosas, se discutiera dentro de las mesas de trabajo con los docentes, sea inicial, que debe ir aparte, sea primaria, que debe ir aparte, porque el perfil que forma el docente de educación inicial busca es fortalecer y no haber ese vacío que hay de salto entre lo que es la educación inicial y la educación primaria, sino es buscar vincular. Entonces, primero debemos trabajar la inicial y la primaria por separado y luego vincular a los dos para lograr eliminar ese vacío que hay entre las dos. ¿Ok? Igualmente buscar qué perfil quiere el de primaria para que vaya hacia la educación secundaria, no con desfases ni deficiencias, porque siempre hay una crítica de la educación secundaria a la educación primaria y la educación primaria critica la educación inicial, pero es una falta de comunicación y discusión que se deben establecer dentro de los círculos de trabajo, los círculos de planificación, los círculos de estudio, y que es donde el docente como líder gerente o el directivo o el rector o el vicerrector debe dejar claro en cada proceso de formación que se debe dar al inicio de cada año escolar o de cada proceso educativo. Pero eso no depende solamente de la educación primaria, secundaria diversificada, también depende en el área de la educación universitaria, donde se debe trabajar a través de ello. Y miren lo que pasa en la universitaria. Tengo diferentes escuelas o diferentes, donde se reúnen cada una. Ejemplo, los sociólogos con los de futuros abogados, docentes de sociología, los docentes en el área de derecho, se enfocan cuál es el perfil que quiere primero el Estado. Segundo, cuál es el perfil que quiere la universidad formar con ese profesional. Tercero, cuál es el que exige la sociedad en la realidad actual. ¿Ok? Mire que ya estamos entrando
a lo que es el perfil y que a veces la gente se olvida de visualizar cuál es ese perfil que queremos formar a cualquier nivel, ojo, y en cualquier carrera. Entonces, yo tomé un ejemplo. ¿Por qué? Porque mi formación y mi profundidad en cada uno de los diseños curriculares siempre lo enfoqué hacia lo que me hablaba Castro Pereira. Y me he enfocado mucho en Castro Pereira porque es una manera muy sencilla de reconocer y ver lo que es el currículo. Dime, Jacqueline. Bueno, doctor, para cerrar esa discusión del cuando hubo el cambio curricular al sistema bolivariano, Ajá, incluso yo estuve ahí en Bustamante. Para esos años yo fui directora del Centro de Educación Inicial Bustamante, y ajá, precisamente yo era como la ponente, pues, de la nueva propuesta del currículo de educación inicial. Y claro, en ese encuentro, esa semana de discusión, hubo mucha controversia, y sobre todo era la resistencia al cambio, ¿no? sí, Bueno, si así sí, sí, estamos bien, porque eso está es para todo funcionando, ser humano, ¿no? la resistencia al cambio. Sí, Y como usted decía, o sea, hay que como fortalecer esa vocación docente, que esa siempre pues ha sido mi debilidad. Y usted que ha conocido mi recorrido en cuanto a la tesis doctoral, pues siempre eso es lo que yo quiero reforzar, ¿no? sí, ¿Y qué pasa? Los docentes, como directora, cuando ya fue a llevar la información a los docentes, hacíamos los círculos de estudio que se programaban, se hacían los locos, ¿no? Se iban para pasillos, se iban para el baño, que a esa hora comían, que a esa hora no sé qué, y retrasaban ese proceso. Entonces, de repente, como usted dice, la política educativa nos da todas las herramientas, nos da nuevas maneras de superar, de mejorar la calidad educativa, pero los docentes siempre tienen esa resistencia. Entonces, yo creo que una de las debilidades, y ahora más con este sistema socioeconómico que vive el docente, hay mucha resistencia a los nuevos cambios, a la adaptabilidad, a la entrega, a la vocación, como era en nuestros tiempos. eso es real, profe, y sí, y eso sucede en todas partes. Es más, muchas veces se enfocan las políticas educativas, lo vemos como politiqueros. Y el docente se resiste a veces al cambio más porque todo es porque, yo tengo una ideología política, usted tiene otra, no me enfoco en eso. Y eso hay que omitirlo. Siempre nosotros como docentes tenemos que estar claros que nosotros vamos hacia la emancipación del saber. Y para ir a la emancipación del saber tenemos que estar abiertos a los cambios y transformaciones a nivel social, a nivel político, a nivel educativo, a nivel tecnológico, y tenemos que estar abiertos hacia esos cambios. Y si no estamos abiertos a esos cambios, estamos fallando en uno de los perfiles más importantes que debe tener el docente, uno de los más importantes, porque nosotros tenemos muchos, ¿ok? Que es ser un docente proactivo, productivo, creativo y aparte con sensibilización y con un sentido de pertenencia y pertenencia hacia el rol que estamos ejecutando como futuros formadores de formadores en la sociedad en la cual estamos actualmente desarrollándonos. ¿Ok? Pero eso hay que tratar de manejarlo porque eso, por eso es que yo hablaba y por eso estamos hablando de que una de las actividades de lo que les otorgué fue hacer eh, esa historia del año 1900 hasta el 2022 de la evolución del currículo de acuerdo al nivel en el cual están elaborando. No es que van a hablar año por año. Recuerden las transformaciones curriculares que han emergido en diferentes décadas. De repente pasaron 30 años para surgir otro, 40 años para emerger otro. Donde se ha dado más los cambios, y eso me lo va a decir cualquiera de los participantes que sean de Colombia, es actualmente desde el año 2000 al 2020. ¿Por qué se han dado más cambios en la currícula? Porque tenemos mayor avance tecnológico y la evolución tecnológica nos ha llevado a ir más acelerados hacia los cambios y que los procesos de evaluación curricular se den más rápido, no demore 10, 15 años para ejecutar un cambio, sino demora a veces 5 o 6 años y estamos ejecutando ese cambio. ¿Ok? La idea es que el docente reconozca que cuando emerge un currículo no es por mera capricho de un grupo, sino es por una necesidad colectiva, por una evaluación que se hizo dentro de un diagnóstico donde participan una serie de profesionales en el cual dieron aportes significativos a la realidad de lo que estábamos formando y a la realidad
de lo que en verdad necesitaba en la comunidad o el contexto social en el cual estábamos. Y esa es la verdadera evaluación curricular, en la cual sí se dio durante esas mesas de trabajo, donde evaluaron cada uno de los docentes y se trató que el 90% de los que hacíamos vida en ese momento se hiciera, y de verdad yo fui partícipe y yo me siento muy bendecido porque participé, estuve, fui crítico y también fui muy valorativo cuando decían, no, que este currículo no sirve por esto y por esto, y le decía, pero no puede ser que no sirva cuando fue consultado hacia cada uno de nosotros y visualizado de en verdad que necesitábamos un cambio en ese momento de esa currícula, como pasó con la currícula de educación inicial. Bien, mi profesor. Y no podemos estar cerrados a esos cambios. Bien, ok. Dígame, profe. Que sí, que estamos bien, vamos bien. Bueno, mi profe. Ok. Cuando hablamos de las áreas y los perfiles del profesional, yo me enfoqué más que todo en un mapa que hizo Castro Pereira, donde hablaba de la formación de las áreas beta con la formación de las áreas alfa. ¿Sí? ¿Qué pasa? Las áreas alfa que ustedes ven alrededor, ¿sí las ven alrededor? Alfa 1, alfa 2, alfa 3, ¿sí? Sí, Alfa señor. 4. Eso es lo que está en el alrededor, que son las áreas de sensibilización, que él denomina esas áreas de sensibilización donde nacen. Bueno, eso se enfoca más que todo, y él daba este ejemplo, pero yo lo enfocaba más que todo, que son más que todo son las líneas que emana la UNESCO del ciudadano que requerimos en el siglo XXI, las líneas que emana la Constitución de la República en el cual estamos dependiendo, y las líneas que emana las leyes, ¿verdad? Más, ojo con eso, las normas o ese currículo oculto que no visualizamos de lo que aspiramos de ese futuro ciudadano. Por eso él habla de un perfil de un alfa 1 donde cree que un ciudadano o una persona debe ser creativa, tener iniciativa, tener una imaginación volátil, ser analítico. Otro de los perfiles que él ya denominaba alfa, que enfoca, que es lo comunicativo, lo expresivo, lo participativo. Tenía otro perfil alfa 3 que hablaba de lo justo, lo leal, lo decisivo, y otro que habla de lo ético, lo racional y lo auténtico. Si ustedes ven ahí, es lo que denominamos nosotros en la educación currículo oculto, ¿verdad? Que es lo que pretendemos a través del procedimiento y la actitud de formar, ¿sí? Ese perfil es el que queremos fortalecer para ese futuro ciudadano. Pero él creó y lo definió así, ¿no? Como una formación de área e información beta. ¿Y qué es esa área de formación beta? Él dio un ejemplo. Es lo que yo quiero que sea ese futuro ingeniero, o ese futuro estudiante egresado de educación primaria, o ese futuro de educación inicial, o ese futuro de educación diversificada, ¿verdad? ¿Qué es yo lo que pretendo formando? Que hoy en día por lo menos tenemos las escuelas técnicas en Venezuela, que en Colombia también creo que existen las escuelas técnicas, que es la formación de bachilleres ya con una formación hacia el área laboral, ¿ok? Ese perfil beta es donde yo quiero enfocar qué ciudadano, o está enfocado dentro del currículo que nos llega, qué profesional requerimos. ¿Sí? Ejemplo, yo requiero un profesional que sea investigador, evaluador, planificador y orientador. No sé de qué carrera fue que lo enfocó él, pero lo dio como un ejemplo. Pero es lo que queremos a través de esa planificación, de ese perfil, de ese currículo. Quiero formar un profesional que sea investigador, evaluador, planificador y orientador, pero que en su alrededor, ¿sí? Como hablamos cuando hablamos de paradigmas emergentes, ¿sí? Que emerja un ciudadano que sea creativo, expresivo, justo y auténtico. Bien, eso debemos reconocerlo nosotros dentro de la currícula oficial o dentro del currículo documental, y que eso me permita orientarme para consolidar esa formación. Pero si yo docente desconozco cuál es el perfil de ese profesional que requiero en el área de derecho, por decirse, si dijera ahí área del perfil profesional del área de derecho, o si es área del perfil
del estudiante de primaria, ¿verdad? Debo estar claro cuál es el perfil que me están exigiendo como docente para yo poder en el momento de planificar, en el momento de desarrollar mi estrategia, mi actividad y utilizar mis recursos, me conlleve primero a fortalecer ese currículo oculto, que es lo creativo, es lo responsable, es lo racional, es lo participativo, pero también ver qué niño, ejemplo, en la educación inicial, aspiro yo. Ejemplo, Cleidis, ¿qué aspira usted que egrese un niño de educación inicial? ¿Profe Cleidis? O la profe Jocelyn. ¿Qué es lo que dice el currículo que aspira que sea esa formación de ese niño de educación inicial? Profe Joan, usted cuando trabajó, usted reconocía qué perfil de profesional quería en un comunicador social. Independiente, Ajá. libre Eso y es más que sobre todo todo es la parte de alfa. la... Eso es alfa. Sí, Eso es como los valores. Eso es como lo que usted aspira. Pero cuando es, no lo verías más con un perfil analítico. Ese sí, es un perfil ya profesional analítico, porque un investigador, comunicador es un investigador. Eso es un investigador. comunicador social, analítico, también que es expresivo. Ya deja de ser un alfa para un comunicador porque una de las esencias de ustedes como comunicadores sociales es ser expresivo y comunicativo, ¿o no? Así es, Se investigador. transformaría Poder discernir. ese perfil alfa que tengo aquí, que para otros es alfa, se transformaría para la carrera de comunicación social en un perfil beta, que es un perfil profesional. ¿Y cómo yo fortalecería lo expresivo? ¿A través de qué asignatura? Háblame de una asignatura donde a usted le fortaleció como comunicador social ser expresivo de su Bueno, en la carrera. parte de la carrera, bien, en lo que tenía que ver con ética, con legislación, Lenguaje y en la que comunicación, tenía que ver con, sí, con o lo que llamaba, usted le llamaban lenguaje y comunicación. sí, sí, Ah, había también eso no lo ética y lleva a ser legislación. comunicativo y participativo, el de lenguaje y comunicación, Sí, y le claro, fortalece su claro, perfil beta. Vuelvo y lo digo, no lo podemos enfocar en el perfil alfa, porque estoy hablando de un futuro comunicador social. Y un comunicador también es investigador. ¿Qué materia de la que usted vio en su pregrado de comunicación social le fortaleció ese perfil profesional de ser investigador? Le despertó la curiosidad de ir más allá de la noticia, pues, para decirlo así. periodismo interpretativo. Eso es. Él vio una asignatura que se llamaba periodismo interpretativo y eso le enfocó dentro de su accionar del docente a incluirle o despertarle ese interés hacia la investigación, hacia ir más allá de la tarea. Ojo, pero cuando yo hablo de un perfil, Osorio, Jacqueline, Rafael, Jocelyn, que hablo de un perfil de investigador, no es que solamente se vincula con una sola asignatura. Ese perfil de ese profesional se puede vincular hasta 10 asignaturas o 15 que se los voy a demostrar ahorita. Pero lo que yo quisiera, lo que yo quería era que ustedes visualizaran que este es un ejemplo de alfa, que de repente un perfil alfa se puede transformar en un perfil beta. ¿Por qué? Porque ese perfil beta es un perfil de profesional de ese futuro, como en el caso del comunicador social. Aquí me está levantando la mano el profesor Rafael Pernía. Dígame, profe Rafael. Sí, con respecto a la pregunta que hacía con educación inicial, yo enseñé muchos años en preescolar Ajá, en inglés, ¿no? Y una de las cosas que lo vi luego con los años en otros grados es el desarrollo de la motricidad. Porque, ¿qué pasa? Trabajaba en una institución privada donde a los niños se les pedía que hablaran dos idiomas, pero pasaba algo, que cuando llegaban a sexto grado no ah, eran capaces de recortar con una tijera. ujú, Entonces, cuando uno se pone a ver el perfil que quiere el subsistema de educación inicial bolivariana, qué es lo que ujú, realmente piden, lo que usted acaba de decir, todos y cada una de las características alfa, que se exprese creativamente, que utilice objetos, que actúe como un ser creativo, que reconozca el sí, que establezca relaciones a través del juego, de conversaciones, de cantidad de actividades entonces, que...
Dejan de ser Ujú. alfa y pasan a ser beta, porque es Ok. el perfil que yo aspiro, ¿sí? Y ya en alfa yo aspiro a otras cosas que no están dentro de ese perfil, sino otras. Ese era el ejemplo que le estaba dando. Está muy bien, profe Rafael, lo que estás diciendo. Está en lo correcto, ¿ok? Pero mira, observa por lo menos esa asignatura de inglés dentro de educación inicial, que no está dentro de la currícula oficial, sino está dentro de algo que está creando como un currículo más, lo que podríamos llamarle el currículo nulo. Es una necesidad latente actualmente, ¿o no, Rafael? Sí, claro. Ah, Sería entonces beta, ¿cierto? sí, se transformaría en beta Ok. para inicial porque eso me lo está pidiendo, ¿ok? Sí, Pero sí. alrededor de ese perfil beta surgen otras necesidades, que es lo que denominaríamos, para que usted esté más claro, o lo vincularíamos como el currículo oculto, ¿sí? Un niño Sí, claro. independiente, Ujú. ¿sí? Es un perfil alfa, ¿sí? Un Sí. niño eh, expresivo y creativo. No sé si eso va hacia el beta, porque no manejo mucho inicial, aunque fui director de una institución, pero yo siempre iba que el perfil de creatividad debería estar dentro del beta porque es un perfil de lo que pretendo que ese niño llegue a primaria, ¿verdad? Entonces Ahora entendí. yo primero tengo que Ok. preguntarle a un docente de primaria cuando estoy haciendo una evaluación curricular, ¿qué aspira, cómo aspira que llegue su niño, ¿sí? De inicial a primaria. Ah, yo quiero que sea expresivo. Ah, entonces es un perfil beta que debe tener inicial y el niño debe salir expresivo, ¿sí? Con motricidad de manejo de las motricidades finas y gruesas, creo que se llama, ¿no? Sí. Entonces eso se transforma en un perfil beta, porque es lo que Ujú. aspira que llegue el niño a educación a primaria. Prima. ¿Y cómo aspiro yo que llegue el de educación primaria o básica a educación diversificada? Tengo que preguntarle. Entonces me va a decir un docente de diversificada, yo aspiro que el niño de primaria me llegue como un analítico, un niño analítico, un niño eh, productivo, proactivo, creativo, que redacte. ¿Verdad? Entonces, eso tengo que transformarlo en el perfil beta, que es lo que aspiro de ese niño. Pero alrededor hay otros aspectos que no están dentro del perfil del niño que aspiro, sino son valores o el currículo oculto que no evidenciamos dentro de ese perfil, pero que está relacionado y vinculado a cada uno de los aspectos o de las asignaturas que desarrollamos o de los espacios que desarrollamos. Vieron que nosotros a veces, y no lo digo por todos, que algunos, porque me incluyo, ¿sí? Desconocíamos aspectos que al final, ¿sí? Son tan importantes para poder yo fortalecer ese perfil, tanto alfa como beta de ese ciudadano. Cuando uno hace una revisión exhaustiva y de ese currículo que nos llega a las manos y visualizamos ese perfil, se nos simplifica el proceso de ese currículo flexible o el real vivido, que es adaptar las estrategias y las actividades a lo que pretendemos formar. Jacqueline, Ajá, doctor. Bueno, en este debate tan muy nutritivo cognitivamente, me crea una duda, ¿no? dígamela, doctor. Usted, usted me habla de que por lo menos el inglés que daba el profesor en educación inicial, que no Ajá. está dentro del currículo de educación inicial, Sí es un está. currículo, Estoy preguntando, ¿no? Porque no lo sé. Yo creo que no está, ¿no, Jacqueline? no, por lo menos aquí en Venezuela no está. Ajá. Entonces, usted lo toma como un currículo nulo porque es una necesidad latente pues, que surge para enseñar al niño. Claro. Ah, pero entonces me confunde con el currículo oculto. El Recuerde que lo currículo, oculto son las normas institucionales y los valores que queremos reforzar del futuro ciudadano. Y que a veces esas normas están dentro de la institución. Y los valores son los valores que vienen desde el momento que está en el seno de la familia. Ese es el claro. currículo oculto. O ¿Sí? sea que el currículo oculto solamente abarcaría ese reforzamiento de normas, la norma de convivencia de la institución, Ajá, pero eh, ¿cómo qué reforzarías tú? El buen compañerismo, el el respeto, la comunismo, tolerancia. la tolerancia, la responsabilidad. Eso es el currículo que no visualizamos.
y que no está dentro, sino está pincelada dentro del currículo, pero que para yo lograr que ese niño tenga respeto y tolerancia, tengo que desarrollar actividades dentro de mi proceso de evaluación o dentro del proceso de formación donde yo pueda fortalecer eso, aunque esté evaluando una actividad de matemática, aunque esté evaluando una actividad de castellano, aunque esté evaluando una actividad de sociales. Jacqueline. Siga, Jackie. Sí, ya quede clara. Ok, mi profe. Por lo menos en este caso, como usted decía, de lo que es el alfa y el beta en el niño de educación inicial, entonces Ajá. usted dice que el beta, pues, es lograr niños creativos, ¿sí? Sí, puede Niños. ser. Es el perfil que exige el gobierno o Entonces, el dentro de momento. la alfa que podamos hacer es que el niño, pues, exprese sus emociones, integre a los... Excelente, Ok, gracias. excelente. Ok. Ojo, pero yo aquí lo digo, este formato que estoy mostrando es un formato de Castro Pereira. No quiere decir que es el único, ¿no? Sino que es el que veo como más sencillo de comprender nosotros para vincular los perfiles. Yo puedo encontrar otros diseñadores, otros curricultores, ¿ok? Que me pueden dar otros perfiles. Ejemplo, cuando se hizo el diseño del Instituto de Estudios Superior de Investigación y Posgrado, de la mano del doctor Javier Méndez, que en paz descanse, y de la mano de la doctora Soledad Méndez, con mi persona, que somos curricultores, nosotros enfocamos los perfiles de otra manera. Ejemplo, cada uno de los programas de doctorado y maestría, ¿sí? Tienen diferentes perfiles y el perfil lo vinculamos con competencias. Y las competencias con ese perfil lo vinculamos con cada uno de los cursos o asignaturas que estamos desarrollando. ¿Me comprenden? Es un mapa muy diferente que fue creado de la mesa de trabajo que sacamos al inicio, el doctor Javier Méndez y la doctora Dani Soledad con mi persona y que nos dio mayor sistematización para poder hacer el logro del diseño final que era lo que es la sábana. Ok, por lo menos en el caso del doctorado en Humanidades, Mención y Educación, se busca siempre, en cualquier doctorado, uno de los principios beta es crear investigadores. Y por eso es que la mayoría de las asignaturas, o el 56%, perdón, del doctorado en humanidades, del 62%, del 60 al 70%, se enfoca más hacia fortalecer ese perfil de investigador. Por eso es que se enfoca en el diseño ese 60 al 70% en asignaturas o cursos que mueven la formación investigativa de ese futuro profesional doctor que estamos desarrollando o formando. Por eso es que a ustedes se les colocan tantas actividades, mentiras. Por eso es que se les motiva a ustedes a seguir profundizando y la idea es que el facilitador que está trabajando con ustedes les enfoque y les incite a ustedes a profundizar más sobre la temática. Yo les estoy mostrando algo de Castro Pereira, ahí les estoy dejando y ustedes van a empezar a buscar otros autores, otros curricultores, ¿verdad? Como puede ser Posner, Díaz Barriga, Sacristán y otros tantos que hay actuales, ¿verdad? Que te pueden llevar a profundizar, a crear y ver que hay otros tipos o clasificaciones. Bien, bueno, vamos a seguir. Ahí, una vez que tenemos los, eh, ay, perdón, los perfiles claros, dependiendo de la carrera, ¿verdad? Cada perfil no nace porque quieren nacer, porque, ay, qué chévere, este es lo que me interesaba. No. Hay una malla curricular que se ha creado. Ejemplo, un valor alfa, que es lo que hablamos como el currículo oculto, yo lo puedo vincular con el área de lenguaje y comunicación, véalo aquí, ¿sí? Pero un perfil beta, yo lo puedo llevar con la formación en el área de información, en el área de información. Ejemplo, proyecto de investigación 1. Les voy a dar un ejemplo más claro, para que quedemos más claros. Cuando ustedes ven una currícula a nivel de posgrado, van a encontrar componentes básicos, componentes específicos y componentes investigativos. Y entre los componentes investigativos encontramos componentes epistemológicos que me fortalece ese perfil de investigador que yo quiero sensibilizar. Entonces, dentro de los componentes generales, ¿verdad? O básicos, puedo encontrar geopolítica social, porque es algo básico, pero que necesito dentro de la formación de ese ciudadano
o de ese perfil de ese maestrante o de ese perfil de ese doctorado, pero que me va a ayudar a fortalecer una área de sensibilización o lo que llamo los indicadores alfa, ¿verdad? Pero cuando voy a la formación del área de información, ahí yo voy a encontrar los componentes de investigación y los componentes específicos. Y esos componentes de investigación puede ser ejemplo, como lo hablo aquí, aquí hay una asignatura, aquí está, proyecto de investigación 2, proyecto de investigación 1, ¿verdad? Puedo tener también algo de ser creativo, puede ser en la beta. Entonces, en lo creativo puedo hablar de lenguaje y comunicación, ¿sí? Pero que esa beta, ese lenguaje y comunicación no solamente me va a fortalecer un área de información, de esa formación específica o de esa formación investigativa, sino también me puede fortalecer un perfil alfa, que es lo comunicativo. Entonces, lenguaje y comunicación a veces no se puede crear solamente con ser lo comunicativo. Yo también lo quiero hacer reflexivo y creativo. Entonces, es necesario complementar ese currículo. ¿Ok? Entonces, lo que yo quiero es que ustedes vean que el perfil se vincula con cada una de las asignaturas. No solamente un perfil con una asignatura puede vincular a 3 o 4 perfiles, ¿verdad? Y con base a ese perfil que yo tengo y ese plan de estudio, es que yo procedo a hacer mi planificación y procedo a enfocar cómo voy a hacer la estrategia. ¿Por qué? Porque si yo estoy planificando en el inglés conversacional y me dicen que el inglés conversacional está vinculado a un alfa que puede ser comunicativo, yo tengo que enfocar mi estrategia hacia fortalecer ese perfil alfa, de hacerlo comunicativo. Y esa estrategia, ya sea en el proceso de evaluación, en el proceso de enseñanza o el proceso de aprendizaje, tiene que ir hacia fortalecer ese perfil en el cual yo voy a evaluar. Bien, mis profes, preguntas, Profe, tengo una pregunta. diga, Osorio, no veo Sí, quién es. Dígame, Osorio. cuando, por ejemplo, cuando di clases de periodismo, eh, Ajá, yo me he enfocado bastante en el área de la escritura, en la investigación y en la redacción de texto. ajá. Ese perfil sería el beta, Está el beta, pero la también puede redacción como encontrar, tal. sí, ese es beta, porque esa es una de las esencias, uno de los perfiles como periodista, pero también tienes que estar creando un alfa. ¿Cuál Que sería? sería la investigación. No, ese también es beta para mí en el Es periodismo. beta. La responsabilidad de lo que escribes Bien. no sería el alfa, O un valor. O la honestidad de lo que escribes no estaría fortaleciéndolo. ¿Aló? ¿Me están oyendo? muy Sí, bien, señor. muy bien. Sí, 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 yo doctor. lo escucho perfecto. Ahora sí, pero para ti, Sí, en el periodismo, pero en el caso, profe, los que están oyendo, sí, para otro profesional de otra carrera, de repente cambia. ¿Me comprenden? Porque de Claro. repente lo que es comunicación para ti es esencia para el comunicador social. Pero, por ejemplo, a un ingeniero no es tanto la esencia, es más la redacción, puede ser, ¿no? Lo estoy diciendo por decir algo. Entonces se transforma en alfa. O sea, los perfiles no son iguales para cada carrera. Sí, Tienen sí, que venir desde la comprendo. esencia de qué quiero como profesional y qué quiero que dentro de los valores, dentro de ese currículo oculto, esté formando, porque esos valores que están alrededor a veces los tiene la institución o la universidad que está formando. Por eso hablábamos cuando me hablaba la doctora Jacqueline, doctorando Jacqueline, me decía, profe, pero es que estoy confundida, pero es las normas institucionales y los valores. Entonces, si yo primero estoy trabajando, ejemplo, en el DIESI, yo tengo que saber cuáles son las normas institucionales. Y las normas institucionales son las que me van a permitir a mí diseñar esos valores alfa, ¿verdad? Pero el profesional que pretendo formar como beta, si es un magíster, un doctor en ciencias forenses, la esencia para mí es hacerlo investigativo y analítico. Ese es un perfil beta. Bien, Perfecto. listo, mi profe. Claro. Ajá, ¿alguien? Gracias. Bien. Entonces, ahí es cuando encontramos un modelo que se llama el modelo iceberg, ¿sí? De que el currículo visible, si ustedes pueden ver, ¿verdad? Aquí
Es la parte que podemos ver. ¿Y qué es lo único que podemos ver nosotros siempre? Los planes y los programas. Ese es el currículo que nosotros podemos visualizar. Ese es el que podemos a veces ir más fácil de valorar, de darle seguimiento. Pero hay algo que está abajo, que es el currículo oculto, que son los valores y las actitudes, es lo invisible, lo que no podemos visualizar. Ojo, no tiene, el currículo oculto no tiene su origen en la normatividad solamente, sino es en el resultado de ciertas prácticas institucionales. Véanlo ahí, ¿ok? Yo tengo el currículo oculto que se basa en las normas institucionales, pero ¿cómo yo determino eso? A través de las prácticas que yo ejecuto institucionalmente, ¿ok? Porque no están escritos, permite que se pueda aprender más por las relaciones sociales. Ejemplo, yo coloco un trabajo en equipo y cuando usted ve que usted está evaluando a nivel de posgrado, a nivel de educación inicial, a nivel de primaria, usted visualiza en el momento de cuando exponen, ¿verdad? ¿Quién trabajó? ¿Quién fue el que dio los pasapalos? ¿Y quién fue el que pagó? ¿Ustedes lo visualizan o no? Sí, señor. Ah, invisible, pero se Sí, hace ¿qué? Visible. En educación inicial usted ve cuando hace las mesas de trabajo, ¿por qué los niños están en mesas donde están cuatro, cinco, seis niños? Porque estamos buscando a través de eso crear y fortalecer esos valores, esa actitud. Si el niño no presta el color, si el niño no presta el lápiz, ¿qué debe hacer la maestra de educación inicial? Entrar dentro del proceso y promoverle ese valor, esa actitud al niño. O sea, no está dentro, está dentro del currículo oculto, pero se hace ya, es invisible, pero lo podemos visualizar, valga la controversia, en el momento en que estamos evaluando, pero que solamente no se vea. Mire, es más fácil evaluar un niño inicial y un niño de primaria en este proceso que un niño de secundaria o un niño adolescente de secundaria o un universitario. ¿Por qué? Porque cuando nosotros los adultos o los adolescentes nos sentemos evaluados, nos transformamos. Pero cuando salimos de ese espacio de evaluación, ¿verdad? Volvemos a transformarnos en lo que no era, no en lo que estábamos tratando de fortalecer. Entonces, nos hacemos personas humildes, responsables, pero cuando salimos a otro espacio nos transformamos en otro. Ejemplo, cuando enseño valores de no tirar nada al piso, el niño no tira nada, pero en el salón, pero sale a la calle y lo primero que hace es lanzar lo primero que encuentra. Entonces, por eso se llama oculto. Yo lo visualizo ahorita, pero no lo estoy visualizando afuera. ¿Cómo actúa? ¿Sí? Entonces, se aprende más cuando se hacen ambientes de aprendizaje donde el estudiante lo dejamos ser libre, que actúe y nosotros entremos a orientarlo de cómo debe canalizar esa información y que debe ser fuera y dentro. Por eso es que los contenidos se transformaron en conceptos, procedimientos y actitudes, que debe ser la realidad y que siempre fue así. Lo que pasa es que nosotros lo ejecutamos dentro de nuestra planificación, pero posteriormente, cuando surge, por lo menos en el caso de Venezuela, surge en educación inicial y primaria, se transformó en tres tipos de contenido: concepto, procedimiento, actitud, aunque nosotros ya veníamos enfocando. Bien, mis profes. Sí, sí, así es. Otro, ¿dónde señor. vamos a llevar todo este cúmulo de conocimientos que tenemos? Este cúmulo de conocimientos lo llevamos a lo que nosotros ejecutamos a diario, que es nuestra planificación educativa instruccional, ¿verdad? Que es el docente, el que es el mediador. ¿Es el mediador entre qué? Entre el currículo que tengo y el estudiante, más la cultura. ¿Y dónde llevo yo ese docente mediador que va a mediar entre lo que yo tengo en la mano, entre el estudiante y la cultura? Lo llevo a mi planificación instruccional. Y si ustedes ven la lámina anterior, que yo les hablaba de cómo se vinculaba, le decía, si usted no desconoce esto y esto, no puede planificar y enfocar su estrategia de acuerdo a los contenidos preestablecidos. Por eso es que hablamos que el docente es el mediador de todo proceso, ¿sí? Y la planificación instruccional es parte de ese proceso educativo. Se lleva a cabo mediante procedimientos y prácticas cuyo objetivo consiste en concretar cuál es la intención pedagógica que el currículo prescribe, pero adecuándolas a las particularidades de qué, del aula y de la institución para organizar un trabajo académico idóneo y para yo poder fortalecer ese perfil que yo conozco.
Y esa planificación instruccional no es como lo hacíamos anteriormente, que llegábamos y quitábamos la primera hoja y colocábamos la otra hoja y colocábamos el nuevo año. No, debe ser una planificación objetiva, realista de acuerdo a lo que estamos recibiendo actualmente, participativa, continua y flexible y de definiciones objetivas. Entonces, por ello debemos reconocer todo ese perfil de esa currícula, debemos reconocer cuál es la institución, debemos reconocer qué es lo que pretendemos formar, porque vuelvo, le digo un ejemplo, un docente de matemática, llego y lo meto a dar en ingeniería industrial, luego lo meto en ingeniería con la misma materia en ingeniería eh, de sistema o ingeniería informática, pero también lo meto a dar educación a los futuros educadores de matemática. Y resulta que el profesor llega y planifica igual las mismas acciones y los mismos procesos para los tres. Ojo, visualicemos y evidenciemos cuál era el perfil para cada profesional, porque la actividad no puedo planificarla igual para los tres. Bien, y para concluir, yo llamo institución o salud educativa. ¿Por qué hablo de esta institución y salud educativa? Esto fue creado por el doctor Javier Méndez, la doctora Soledad y mi persona en una ocasión que nos llamaron a hacer una evaluación de lo que era la educación en lo que era la educación aquí primaria en el estado Táchira. Entonces ahí emergió una palabra que es del doctor Javier y el doctor Van Glover, dos personas que fallecieron y que poco escribieron, muy poquito, pero se habló mucho de lo que era la salud educativa. Entonces, que la institución debe tener salud educativa. ¿Por qué el doctor Javier y el doctor Van Glover hablaban de salud educativa? Porque ellos decían que nosotros teníamos que estar en constante evaluación, ¿sí? Y en constante mantenimiento y actualización de todas las áreas, de todos los docentes, de todos los que hacemos vida. Entonces él hablaba de salud educativa que era como una vacuna, que teníamos que colocarnos cada 3 meses, cada 4 meses, ¿verdad? Para ser preventiva. Y que esa prevención nos permitía minimizar algunas debilidades o algunas amenazas del entorno para llegar a la que era la calidad formativa y social. Por eso lo definió como salud educativa, que era igual como cuando nos vacunaban mensual cada año, cada 6 meses, cada 4 meses, porque eso lo que hacía era prevenir alguna situación de amenaza, ¿sí? A nuestra salud. Entonces, hay que estar en constante formación, hay que estar constantemente actualizándose para lograr esa calidad educativa y que recordemos que la transformación, la evolución tecnológica, social, política y cultural es vertiginosa y que constantemente tenemos que estar vacunándonos. ¿Y cómo nos vacunamos? Leyendo, profundizando, actualizándonos, sintiendo ese sentido y ustedes más como doctores, ¿sí? Sintiendo ese sentido de estar investigando día a día que surge o emerge nuevas teorías, nuevas paradigmas en el cual debemos dar día a día a esa constante evolución y darle respuesta para capacitar y actualizar a todo nuestro entorno. Pero esa salud educativa para la calidad formativa se enfocaba en 3 vértices, que le agregó un vértice 4, que eso fue un acuerdo que logramos. Un vértice es que en la parte superior estaba el niño, que hoy en día no hablamos de niño, hablemos del estudiante, ¿sí? Sea de pregrado, posgrado, sea de inicial, sea de primaria. Es el eje principal, ¿sí? En el cual va a circular todo el proceso. Pero en mano derecha encontrábamos al docente, que ese docente, si no tenía ese sentido de pertenencia y pertinencia, no íbamos a lograr esa salud educativa, porque el docente no se iba a actualizar. Y si no motivábamos a la comunidad, ¿verdad? Tampoco íbamos a fortalecer la salud educativa, que para nosotros los 3 vértices para lograr esa salud educativa era el estudiante, el docente y la comunidad, que llamaba la triada. ¿Verdad? Algunos llaman la triada, pero yo lo llamo aquí estudiante, docente y comunidad. Pero también hay algo que estábamos dejando a un lado, que era la institucionalidad, que era el recurso administrativo que hace vida dentro de la institución y el recurso obrero de mantenimiento y también la estructura física y el recurso con el cual contábamos para lograr ese equilibrio entre lo que era el hombre, el medio y el método. Pero ustedes me van a hacer esa pregunta. Ajá, profe, ¿y por qué está entre la comunidad y el estudiante
la palabra liderazgo, porque la comunidad me va a permitir fortalecer al futuro estudiante enfocado en un liderazgo. ¿Y cómo lo hago yo para fortalecer ese liderazgo? ¿A través de qué? De la participación. ¿Ok? Docente y estudiante, la planeación. ¿Y cómo ejecuto? Que el estudiante debe ser partícipe de esa planificación a través de una práctica abierta, flexible, comunicativa, donde el estudiante pueda ser ejecutor. Pero no solo el estudiante, también debe participar la comunidad. Bien. Y otro de los aspectos de la institución para la salud educativa hablaba que la estructura física a veces nos quejamos, pero que existía una comunidad y que entre ellos dos, entre la estructura física y la comunidad, debería existir procesos autogestionables, que no eran más que aspectos sociales, ¿verdad? Y que entre el docente, el personal administrativo obrero se deberían crear proyectos mancomunados que fortalecieran el trabajo. Y si le agregábamos la participación, la práctica, el trabajo y el aspecto social y vinculábamos lo que era el estudiante, la comunidad, el docente y la institucionalidad, podríamos lograr una salud educativa que nos llevara a fortalecer el liderazgo, la planeación, la ejecución de proyectos y la autogestión. Y todo eso debe estar implícito dentro de lo que es el currículo y dentro de nuestra planificación instruccional de día a día. Y como gerentes, estar pendientes de que estemos ejecutando cada uno de esos procesos. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Mis estudiantes, Adolfo, Excelente. contame, Jocelyn, Oscar, excelente. ¿a quién? Al profesor Arlene, sí. Adolfo, dígame. No, bien, bien, doctor. Muy clara su explicación. Lo que yo estaba por ahí contextualizando, eh, la lámina que usted tenía hace rato del mapa, lo estaba como contextualizando con el currículo nacional aquí en Venezuela, y Ajá, yo no sé si está bien la relación, claro, comparaba profe. lo alfa que usted nos está explicando allí con el perfil del egresado que nos propone el currículo, ¿sí? Y Ajá, esa parte beta lo estoy ajá. relacionando como con la competencia que nosotros como docentes afianzamos y hacemos que el estudiante logre al finalizar cada grado. No sé si estará bien esa comparación con el cuadro que usted nos mostraba o Sí, hay profe, alguna allí estoy errado. claramente. Recuerde que nosotros como doctor, ustedes futuros doctores, pueden dar aportes significativos y me parece muy importante lo que usted está haciendo y muy interesante. Me gusta eso, profe. Mm, Eso, muy ahí bien. estamos fortaleciendo su creatividad. Y mire cómo usted está vinculando todo automáticamente, que es la idea o lo que yo estaba buscando como competencia de esta Ajá, asignatura hacia lo que era el currículo. ¿Ok, mi profe? muy bien, sí, Profe Cleidis, gracias. de nada, mi profe. Dígame, Cleidis. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Ya logré solucionar lo de los audífonos. Ajá, dígame, profe Jocelyn. Bueno, de verdad que me parece muy interesante lo del currículo nulo y el currículo, perdón, oculto, que de verdad que llamó mucho mi atención, ¿sí? Que viene siendo el oculto, algo interno de la institución Mm, como tal, el que hace referencia a las normas, a las necesidades, todo esto dentro de nuestra institución y la convivencia que se da allí entre todas las personas que hacen vida en la escuela. Es algo adicional a lo que es el currículo que nosotros utilizamos día a día al momento de realizar ajá. lo que es nuestra planificación, que bueno, nuestro currículo, el que nosotros llevamos a cabo, con el que llevamos a cabo nuestra planificación, es el que nos ofrece las orientaciones sobre cómo individualizar también esto en función a los intereses de los niños y las niñas. Eso por un lado. Y por otra parte, también me pareció muy interesante lo del perfil beta y alfa que estaba pensando en los ejemplos Ujú. también y entendí si según que el beta es los que aspiramos nosotros en el niño, ¿sí? Y el No alfa, ¿qué es lo nosotros, es lo que aspira prácticamente el Estado, ¿ok? O el perfil de exactamente? eso, pero el beta, ajá, el El, alfa es be- lo que aspiramos nosotros, sí es verdad, y el beta, el, ya, va, espero, creo que estoy entonces confundida. El beta es lo que los que aspiramos nosotros del niño, no, ¿sí? el beta es el Los tengo a la profesional, inversa ya te lo voy a entonces. hacer.
O sea, ya te lo voy a mostrar. Y El tenía el otro beta es que el es lo que perfil hace. del estudiante que se aspira, que es tomado en el momento que se hace el diseño curricular, de acuerdo a las necesidades que aspira el docente, por lo menos de educación primaria, cómo quiere que llegue el estudiante de Al educación siguiente inicial. grado. Eso. Mientras que el alfa es lo que usted enfoca más claramente, que es lo que usted está formando de esos, de acuerdo a las normas que estén preestablecidas dentro de la institución. ¿Qué es lo Yo que sé. se hace? Eso, así es. ¿Qué es lo que se hace para que eso se dé o se logre en cada uno de los estudiantes? Ujú. Chévere, profe, muchísimas gracias. De verdad que muy enriquecedora la clase y bueno, nos veremos Dios mediante en nuestro tercer encuentro. No hay. ¡Ay! Ok, yo sé. Hola, profesor Oscar Hola, Cárdenas, Cleidis, saludos. ¿cómo estás? Cuéntame, profe Bien, Cleidis. gracias. Pues bueno, primero agradecer por cada una de las clases o de las explicaciones que nos ha dado hasta ahora. Y veo que el currículo es algo bastante amplio y que yo pues hace poco yo comentaba, yo decía, me gusta este curso porque es algo que uno conoce, que uno trabaja diariamente, pero en realidad hay muchas cosas que desconocemos, ¿sí? Entonces, es bonito y es importante conocer y me gusta toda esta explicación que usted ha estado dando y que pues haya actividades que nosotros realizamos diariamente con nuestros estudiantes en las escuelas, en nuestros espacios donde estemos y que desconocemos de dónde realmente vienen o cómo se llaman, así como lo que es el currículo oculto, el currículo nulo. Hacemos actividades y de repente adaptándonos o ajustándonos a la realidad, lo que estemos pasando. Pero no sabemos de dónde viene, pues usted hizo un claro ejemplo como lo del COVID, como son las normas que nosotros realizamos en las escuelas, y pues es bonito y es importante saber de dónde viene. Otra cosa también muy importante que me pareció fue cuando habló sobre los elementos del currículo. Es importante aclarar, ¿no? Y saber que todas las planificaciones diarias que nosotros realizamos para nuestros estudiantes debemos hacerlas en base a cada uno de esos elementos, porque es lo que nos permite pues tener éxito con nuestros estudiantes, de que ellos tengan un aprendizaje significativo, de que ellos tengan un aprendizaje exitoso y pues su aprendizaje sea duradero y pues no solamente para el momento, sino para la vida. Y que Ujú. ahí pues encontramos lo que usted dijo, la parte pedagógica, psicológica, tecnológica, sociológica, y todas esas partes es lo que nos permiten también, sobre todo, llegar a conocer a los estudiantes. Y ahí vemos lo que es la parte socioemocional. Usted hablaba sobre la conducta que puede llegar a tener un estudiante en un aula de clase y que no sabemos cómo manejarlo, ¿sí? Entonces, cada uno de esos elementos que encontramos ahí es importante indagarlo, conocerlo, leerlo, para que cuando nos presenten situaciones como esa, sepamos cómo abarcar resolver este momento o cómo tratar a estos estudiantes. Porque hay veces que encontramos a estudiantes que tienen una conducta un poco, digamos, diferente o un estudiante que es muy inquieto en clase, pero no sabemos por qué, ¿sí? No sabemos por qué él es así y solamente nos vamos a la parte teórica, a lo que él tiene que hacer, pero no nos enfocamos en la convivencia o en la parte emocional que pueda presentar ese niño, ¿sí? Entonces, pues eso es importante por un lado. Y cuando hablaba del perfil profesional, pues siempre nos hemos inclinado más en que, por ejemplo, el profesor de educación básica o el profesor de educación inicial debe ser un profesor creativo, innovador, carismático, ¿sí? Tener Ujú. disposición para cada uno de los estudiantes, pero tampoco conocemos esa parte que nos acaba de explicar lo que es el alfa y el beta, que es como un poco confuso, pero bueno, ahí vamos. No, vuelvo Este, para aclararlo a todos, ¿ok? Porque yo sé que ese problema. El beta es lo que se exige como profesional. Ejemplo, yo soy licenciado en educación, mención matemática, ¿sí? Yo tengo que ser analítico. Ese es un perfil beta. Pero dentro de los perfiles alfa está lo que emerge como lo que hablábamos anteriormente con la profe Jacqueline, es como lo oculto, ¿sí? Tengo que ser creativo, no está como beta, pero tengo que ser creativo.
en el momento, Pues porque yo yo voy a hacer prueba. Como docente tengo que ser como, planificador, eso es beta, ¿ok? Como y el pues en ejemplo que lo este di con caso, Joana. Dígame, profe. como docente de educación preescolar, quisiera que mis estudiantes de primer grado llegaran a ser niños independientes. Ajá, Independientes en tal sentido de que sepan cómo manejar los lápiz, en que tengan esa seguridad de preguntar, esa seguridad de pedir permiso para ir al baño, que tengan esa seguridad de, pues, de tener dominio en cuanto a las actividades que se realicen creativamente con ellos, ¿sí? claro. Eh, y por último, pues para cerrar, cuando usted hablaba sobre el plan de estudio, pues ese plan de estudio es básicamente lo que yo entiendo, ¿no? Es un plan que nos ofrecen cuando nos estamos formando como profesionales. Pues allí se encuentran todas esas asignaturas, Asignaturas. ajá, que nos van a permitir formarnos y reforzar también como profesional para poder, pues, ser exactamente, la palabra lo dice, profesional en la parte educativa, porque hay que recordar que la educación no es un juego, ¿sí? La educación no es algo que yo estudio porque quiero, porque es algo fácil de estudiar. La educación es importante para en todos los aspectos y en todas las carreras, ¿sí? Es algo que si yo me formo como docente es porque es un compromiso que yo quiero ayudar a un niño a avanzar o a ser muy exitoso en su vida. Y cuando hablaba de la salud educativa, es verdaderamente, o sea, es importante y me parece que es algo lógico, es algo que de verdad vemos, porque es como estudiar medicina o ser médico. El médico nunca deja de estudiar. El médico Ajá. constantemente está estudiando porque cada vez salen enfermedades nuevas, entonces hay que innovar y hay que buscar cosas, cómo resolver esa enfermedad. Lo mismo pasa con la educación. Todos los días encontramos niños diferentes, ¿sí? Encontramos niños que de repente tienen algún problema de aprendizaje y nosotros debemos innovar diariamente para saber cómo ayudarlo, cómo resolver esa situación, ¿sí? Pues Así es, mi esa era mi profe. participación. Gracias. Muy bien, mi profe. Excelente. ¿Ok? Profe Hola, Javier, profe Oscar. Profe, ya va, Arlene, un momento que agradecerle, está profe Javier está hablando y tal, le doy la palabra a Arlene. Dígame, profe Javier. muchísimas gracias, profe. No, muy agradecido con usted, profe, por muchas aclaraciones y sinceramente, pues, aprendí muchas cosas. Pues yo me quedo con una cuestión por ahí muy así como alejado del tema o fuera como de contexto, que es Ajá. que pienso yo que también toda esta cuestión curricular viene muy agarrado de los recursos, ¿sí? Pienso yo que, yo sé que no tiene nada que ver, pero sí, yo No, digo sí, que claro. incluye. Cuando uno habla de pronto en la parte tecnológica, habla de pronto en la parte de pronto las instalaciones, las condiciones, o sea, Claro. todo eso influye para que de pronto, y muy bonito uno hablar de currículo y hablar de que, bueno, yo voy a planear tal cosa, pero no tengo tal cosa para yo realizar tal cosa. Entonces, son cosas que también lo limitan a uno y usted puede ser el piloto más famoso de pronto de carreras y si no le dan un buen auto, yo creo que no va a dar como la capacidad para eso. Claro. Y eso pasa de pronto en algunos contextos, de pronto aquí en Colombia. De pronto hay docentes muy buenos, pero realmente no hay como esas condiciones para desarrollar de pronto cada currículo como se debería ejercerse Claro. y llevar al niño a ese potencial. No, pero sus clases, magnífico, yo pienso de que eso es y bueno, yo por eso le dije la vez pasada, he pensado en mirarle el currículo de que era a lo occidental con lo indígena, entonces estoy como en ese, estoy animado con esa cuestión por lo que lo he venido escuchando y me parece como algo muy importante y lo he venido como metiendo en la tesis doctoral. Así Vamos a es, mi mirar a ver profe. cómo lo veo. Sí, señor. Bueno, muchísimas Estamos aquí a gracias la orden y y verdad éxito. que me alegra. Muy amable. Profe Jacqueline, para que evalúe nada más la actividad y para yo cerrar al final. ¿Ok? ¿Cómo le pareció y el aporte que dio cada uno de sus compañeros conjuntamente con el aporte del desarrollo de la clase?
Ah, excelente, doctor, como todas las clases, ¿no? Como todas sus clases. Bastante contenido, bastante dinámica la interacción con los compañeros, de verdad, pues me gustó la clase porque entre todos los aportes y todas las dudas, incluso de las mías, pues fortalece ese proceso de aprendizaje, ¿sí? Así Entonces, es, cuando mejor. yo quería pues acotar, cuando la compañera que hablaba del currículo de inicial, donde que quería niños independientes y seguros, bueno, el currículo de inicial habla de la autonomía, ¿no? Sí. Un elemento es la autonomía, entonces ese sería como el beta. Entonces el alfa sería pues enseñar al niño a comunicarse, a tomar decisiones, a expresar sus ideas. Entonces yo ya tengo, ya es como más fácil esa conexión entre identificar lo que es el beta y el alfa dentro de las Ujú. actividades. Me pareció pues una clase muy interactiva, muy enriquecedora. Y bueno, ahora nos queda a nosotros el reto de profundizar con Esa es la ese. idea. Así es, mi profe. Gracias. De verdad que los felicito a todos y me da que he cumplido con con una de las competencias que es sembrarle más aún ese proceso, ese perfil de ser investigadores, porque como doctores ya próximamente de la sociedad del conocimiento, pues la idea es que profundicen más sobre la temática. Me complace haber tenido gente aquí que, bueno, que trabaja conmigo, aparte que ha trabajado en otros niveles, como el caso de Arlene, en el cual compartimos cuando era director de una institución educativa. Arlene estuvo en mi equipo de trabajo y de verdad que me hace sentir muy orgulloso, Arlene, que usted esté aquí. Familia que tengo aquí también en este proceso, como Cleidy, Jocelyn, Joan, que ha trabajado conmigo, la profe Jacqueline, que ya tenemos tiempo conociendo en esto, y tener gente de la hermana República de Colombia, en la cual yo quiero y amo mucho, porque mis padres son de allá, claramente, y tengo mucha familia allá. Y de verdad que me complace que ustedes vieran y que tuviéramos un grupo de dos países, Venezuela y Colombia, y que visualizáramos que hay muchas situaciones muy similares, pero eso no, en cuanto al área de educación, en cuanto a situaciones que se nos presenta, pero que también las currículas a veces son muy parecidas por la situación de que nosotros estamos fijos por una línea gruesa, como yo le decía, que la emanaba la UNESCO y que cada país lo adaptaba de acuerdo a su realidad. De verdad que me complace, espero que estas dos actividades que desarrollamos haya servido de mucho y de crecimiento para ustedes y que les contribuya de alguna manera u otra en la creación o fortalecer ese trabajo de investigación, porque el currículo está en todo, ¿ok? Y que los conlleve a lograr con satisfacción esa meta que es el logro de su tesis doctoral, que es a través de ello. De verdad que muchas gracias, les digo que pasen un excelente fin de semana y bueno, y que sueñen conmigo desarrollando todas las actividades, mentiras, que cumplan con cada una de las actividades y las fechas que les coloqué, ¿ok? Saludos y bendiciones.